Hola a todas las apóstoles y pastoras de la red, cierto, apostólica. Quiero en este día, cierto, entregar el tema que me tocó a mí y ya vamos a hacer casi medio mes que estamos, cierto, cada una de nosotras entregando esa reflexión que hemos vivido quizás en nuestras vidas o compartido, cierto, nuestras experiencias para otras, que ha sido maravilloso. Y el tema dado por mi apóstol a mí es: ¿te has sentido rechazada? Y rechazo, así en un diccionario de la lengua español, significa el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. Y dejar abandonado y menospreciar son palabras bien grandes, amén, sobre una persona. Pero el Señor viene sobre nosotras y nos dice el día de hoy a todas, y también yo mirando hacia atrás este tema que me otorgó mi apóstol poder desarrollarlo, y a través de la Biblia podemos entender que el rechazo es un ataque que nos deja a nosotras como mujeres mutiladas y heridas. También dos palabras fuertes, porque mutiladas y heridas es algo que pareciera que nunca pudiera, cierto, salir de nosotras. Y a la vez el rechazo trae sobre nosotras esa causa de la rabia, nos causa angustia y también nos puede dejar paralizada, y esa palabra paralizada es complicada en nuestra vida de fe. Pero hay algo muy importante, que viene nuestro amado Señor Jesucristo, ¿cierto? Y redime ese rechazo, nos ayuda a redimir esa angustia, nos ayuda a sacar esa rabia, nos ayuda a no quedarnos heridas, nos ayuda a no ser mutiladas, amén. Y el Señor comienza a nacer en cada una de nosotras. Me pongo obviamente yo, por ejemplo, porque este tema me toca muy fuerte en mi vida natural y personal, y comienza Él, ¿cierto?, nuestro amado Dios, a hacer crecer nuestra belleza espiritual y nuestra belleza que Él nos ha entregado como sus amadas hijas, ¿cierto?, a sacar esa belleza de todas esas cenizas, ¿cierto?, de angustia, de todas esas cenizas de lloro, de todas esas cenizas de herida, amén, que algún día dejaron, ¿cierto?, quizás que nosotros fuéramos paralizadas en diferentes etapas de nuestra vida, amén. Y esa es la gran buena noticia, es que nuestro Dios, ¿cierto?, nos saca del maligno, nos ayuda a apartarnos, ¿no es cierto?, de Satanás, el diablo, y comienza Él a redimir ese rechazo con su amor, con su grandeza, con su esperanza, y nos hace crecer a nosotras toda la belleza, como les decía adelante, que está impregnada en nuestro ADN espiritual, que Él ya designó para cada una de nosotras. Amén. Y a través de mi vida espiritual y mi vida física hay un texto bíblico que cumple una función principal, no tan solo en mí, sino en mi esposo y en mi hijo. Y es la palabra que podemos encontrar en primera de Pedro 5:7, y que dice: echando toda nuestra ansiedad, toda mi solicitud, toda mi rabia, toda mi tristeza, todo mi enojo, todas mis heridas, todos mis rechazos, amén, en Él. Porque Él sí que ha tenido cuidado de mi vida. Él sí ha tenido ese gran cuidado de todas nosotras, en las diferentes etapas que podamos vivir. Y en mi vida sí hubo rechazo. Por eso que este texto cumple una función muy importante sobre nosotros como familia de iglesia, como pastores, como hijos de nuestro amado Dios. Cumple esa solicitud que Él ha entregado, y que Él ha sido el único que ha podido, ¿cierto?, mantenernos. Es el único que nos ha demostrado que sí, verdaderamente Él ha cuidado de mi familia, cuidado de mi hijo, de mi esposo y de mí. Y el primer rechazo, porque en mi vida yo he vivido dos rechazos. El primer rechazo fue un rechazo natural, amén. Fui rechazada por mis padres, no antes de nacer ni después de nacida, sino al tiempo después, porque yo fui una hija muy amada. Ellos me dejaron al cuidado de mi abuela,
Yo vivía en Santiago, yo soy santiaguina, y ellos se vinieron a vivir acá a Concepción y me dejaron absolutamente al cuidado de mi abuela. Y ella fue la que, mi mentora, creo que en otra oportunidad igual yo lo hablé, pero ¿saben lo que ocurrió conmigo? Creo que Dios ya me estaba cuidando. Yo ese rechazo tan grave que fue de mi madre, ¿no es cierto?, dejarme entre 4 o 5 años abandonada al cuidado de mi abuela, produjo en mí una amistad. Yo la vi a ella como una amiga, porque mi abuela cumplió el papel de madre tan bien, cumplió en todas las áreas de mi vida, y sé que también fue Dios que me guardó. Y ahí por eso le digo que Él tuvo cuidado, como lo dice en primera de Pedro 5:7, Él tuvo cuidado, Él estuvo al lado mío, para que esa rabia que a lo mejor yo veía en mi colegio, mis compañeras, sus padres, sus madres, ¿cierto?, con ella, pero estaba mi abuela cumplió muy bien ese trabajo que debió hacer mi madre. Entonces el Señor me ayudó después de jovencita a decir, bueno, quizás ellos tomaron esta decisión y yo no me sentí mal, pensando yo que a lo mejor no me sentí mal. Yo creo que habían áreas, ¿cierto?, que yo estaba un poco complicada, pero el cuidado de mi abuela, el cuidado de Dios pudo sacar de mí ese rechazo sobre ello. Hasta el fin y al cabo, que después yo ya madura, crecí, me casé, formé mi familia, cubrí a mi esposo, cubrí a mi hijo mucho, porque yo no fui cuidada por una madre. Entonces ahí se nota, ¿cierto?, el rechazo, y pasé a ser yo una mamá muy activa, muy presente con mi hijo, una esposa muy involucrada en la familia. Amén. Y al fin y al cabo que yo terminé mi tarea como hija con mi padre y mi madre, amén, donde ellos fallecieron en la misma semana, y pude darle todas las honras debidas antes y debidas después. Amén. Porque estuvo en cuidado nuestro amado Dios. Y el segundo rechazo fue espiritual, donde nosotros estuvimos por años trabajando acá en Concepción, en nuestra iglesia antigua. Fue nuestro pastor que un día decidió llegar a nuestra casa y decirnos que nosotros debiéramos salir de su iglesia, y sin ningún motivo o algún pleito haberlos hecho nosotros, mi hijo, mi esposo o yo misma, siempre trabajando a cabecita gacha, mirando al blanco perfecto, sirviendo en las mesas, haciendo todo lo que él deseaba, todo lo que se era establecido dentro de la iglesia. Éramos una familia, amén, que estábamos para el servicio de todas las actividades, mirando al Dios perfecto, pero vino él a nuestra casa y nos rechazó. Nos dijo, yo ya no quiero ser sus pastores, ustedes tomen sus cosas, y nos dio como un castigo, como ese rechazo. Es cierto que para mí ese día fue impactante, porque que vengan a su casa y le vengan a decir, sabe que usted ya no pertenece a esta iglesia, váyase con su familia y hagan su ministerio y todo lo demás, y uno sin entender nada. El amor de Dios estaba en nosotros y pudimos mantenernos calladitos, sin decir nada en ese momento, solo escucharlo, recibir el rechazo del mismo, de tu padre espiritual, del cual tú habías compartido la mesa, del cual tú, cierto, le había orado por tu vida, él te había forjado, él te había mantenido, y un día para otro, ¡pah!, nos deja solo. También fue algo muy fuerte para nosotros, sobre todo para mi hijo. Fue una decepción absoluta hasta el día de hoy. Y ese castigo, cierto, de abandono, de rechazo, de esa palabra que dice menospreciado, porque recordemos que el rechazo es el acto de poder dejar abandonado o menospreciar a alguna persona. En esta forma fuera una familia, fueron a 3 personas, aún así nosotros nos mantuvimos, y se vuelve a cumplir la palabra de primera de Pedro 5:7, donde echamos toda nuestra angustia nuevamente, echamos toda nuestra ansiedad, toda nuestra incertidumbre, comenzamos nosotros a evaluarnos qué habíamos hecho mal, qué yo le hice mal, qué le hizo mal mi esposo, mi hijo, y empezaron muchas cosas a pasar en nuestra cabeza, y sí, nuestra familia hubo una tristeza absoluta. Y ahí en ese tiempo vino la mano nuevamente del Señor, que Él, cierto, tuvo cuidado nuevamente de mi familia, y conocimos a nuestro apóstol Santiago Rojas y nuestro apóstol Marilú a través de los pastores Huguito y pastora Yasna, y nuevamente se cumple la palabra.
tuvimos nuevos padres, amén, y seguimos obedeciendo y tratando de disciplinarnos y tratando de obedecer junto a mi esposo, amén, y junto al ministerio, junto a toda nuestra iglesia, para poder seguir levantando a personas. Así ha influido esta palabra mi apóstol Marilú y pastoras y apóstoles, donde el rechazo sí lo he vivido, sí ha estado en mí, pero me ha guardado, me ha cubierto el amor incomparable y ha venido la buena noticia nuevamente sobre mi vida, sobre mi casa, sobre nuestra iglesia. Amén. Muchos cariños para todos.